en su pantalla. Muy bien, por ahí Ilse nos dice que sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, esperemos se pueda escuchar bien para los demás participantes. Y bueno, vamos a iniciar nuestro curso de microbiología. Por ahí, Carla también, ya nos dijo igual, todo bien. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. Me presento, número uno. Yo soy el ingeniero Yael. Voy a estar acompañándolos a lo largo de la semana en este curso de microbiología ambiental. Y bueno, pues yo de profesión soy ingeniero ambiental. Estaré acompañándolos pues en esta parte tan importante de la microbiología en cuanto pues básicamente a lo que son factores como el suelo, calidad del suelo, calidad del agua y calidad del aire, que son básicamente donde vemos pues este tan importante tema. Es un tema muy extenso, pero al final es un tema es un tema muy importante porque gracias a esto nos permite también dar cumplimiento a lo que es la parte legislativa y normativa. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de esta parte de la microbiología ambiental aplicada, pues a lo que son, pues algunas situaciones o casos reales, pues ya aplicados en la industria. La microbiología ambiental, pues es tan importante porque, pues bueno, nos permite, aparte de dar cumplimiento, nos permite también evitar lo que son, pues sanciones, tener, por ejemplo, metodologías, que nos ayudan a lo que es la identificación de impactos ambientales, problemas, relacionados al medio ambiente y sobre todo que también vienen relacionados al desempeño ambiental de toda organización. Y bueno, pues de igual forma, un poquito pues, acerca también de su instructor, pues actualmente también he tenido la oportunidad de trabajar como operador de planta de tratamiento de aguas residuales. Digo, es algo muy importante la parte microbiológica y la cinética microbiológica en un proceso de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, bueno, en mi caso fue de lodos activados a través de algunos equipos, como los MBBR, que son bioreactores de lechos móviles, que a fin de cuentas, pues bueno, la microbiología juega un rol fundamental para lo que es pues básicamente lo que es el desarrollo de este tipo de tecnologías. Em, Vamos a ver un poquito, ¿no? En ese sentido, la parte de la cinética microbiana. Vamos a conocer algunos microorganismos, algunas técnicas. Igual, digo, en este curso, pues básicamente también es para el desarrollo, ver qué técnicas se utilizan, por ejemplo, desde el muestreo, en este sentido, de una recolección de, vaya, de una muestra en suelo, en agua, en aire, cómo se obtienen, para lo que es la identificación, clasificación, desarrollo y conteo de microorganismos, por ejemplo, en medios de cultivo, a través de procedimientos como la microscopía o a través de procedimientos, por ejemplo, como la parte de lo que es la parte genética, ¿no? Por ejemplo, pues ahí también utilizamos lo que son algunas metodologías como el PCR, ¿no? Que ya veremos un poquito más adelante qué es, ya sin necesidad, por ejemplo, de utilizar un medio de cultivo, pues ya este tipo de equipos pues ya nos dan lo que es básicamente una estructura, detalle y sobre todo del ADN, por ejemplo, de nuestros microorganismos. Bueno, vamos a estar visualizando un poquito acerca de ello, por eso la importancia de la microbiología ambiental. ¿Vale? De igual forma, pues he tenido la oportunidad de estar trabajando pues también a lo que es el frente de la Dirección de Ecología, que es una autoridad local aquí en nuestro municipio. Pues he tenido la oportunidad de representar esa área. Y pues bueno, hemos tenido la oportunidad también de hacer algunos procedimientos administrativos en cuanto a cumplimiento legislativo y normativo ambiental. Y la microbiología ambiental pues está ligada también al cumplimiento normativo. Vamos a ver normas oficiales mexicanas importantes, como por ejemplo pues tenemos a la 001, Semarnat 2021. Viene lo que son parámetros también de cumplimiento físico-químico, que bueno, es también pues la otra, vamos a decir, la otra parte, la otra cara de la moneda en cuanto a lo que es este tipo de análisis. Por ejemplo, bueno, es en el caso de aguas, ¿no? Para lo que son los límites máximos permisibles de contaminantes en aguas residuales,
que se dispongan a lo que son cuerpos receptores de la nación. Eh, pues ahí también vemos la importancia de la parte microbiológica. Lo vamos a ver un poquito en cuanto a lo que es la determinación. Por ejemplo, nos pide la norma de lo que es Escherichia coli y lo que es la parte de enterococos fecales. Bueno, pues vamos a ver un poquito en ese sentido. Vamos a ver un poquito también en cuanto a suelo, igual, normatividad referente en cuanto a calidad del suelo y todo lo que viene referente a la parte de aire, ¿no? En este sentido, que es un poquito de lo que abarcaremos en nuestro tema de microbiología ambiental. Digo, de igual forma, este es un tema muy extenso. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles en este pequeño curso de 10 horas bueno, en toda la semana, que vamos a estar visualizando un poquito la parte de la microbiología ambiental. Veremos lo que son algunas metodologías, normas mexicanas de referencia, algunos estándares internacionales en cuanto a las distintas metodologías que se ocupan para la identificación de microorganismos de interés y sobre todo en cuanto también beneficios biotecnológicos que también nos ofrecen este tipo de microorganismos. Bueno, pues es básicamente esto. Bueno, estaremos a lo largo de la semana viendo esta parte de lo que es la microbiología ambiental y su importancia. De igual forma, me gustaría igual si se pueden presentar para que podamos también conocer las expectativas del curso que tiene cada quien y ahí ir alineando lo que son objetivos de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, si alguien gusta presentarse, ahí Meli creo que encendió su micrófono. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Melisa Velázquez. Bueno, también estudié la carrera de ingeniería química. Me dedico especialmente mucho a la microbiología. Y pues bueno, las expectativas del curso es poder conocer un poco, bueno, más el tema de microbiología ambiental por los temas en la práctica he visto mucho, ahora sí, bacterias que realmente a veces no sé cómo identificarlas. Entonces, pues me interesó mucho el tema para poder como que abrir más el conocimiento y poder conocer un poco más el tema, ahora sí, como dice, la microbiología ambiental, Perfecto. Claro que sí, básicamente. claro que sí. Vamos a ver un poquito esta parte de la microbiología ambiental. Viene muy relacionado, comentaba, con la parte también química o con la parte físico-química, sobre todo, Ay, ajá, y también lo de aguas es muy importante, también me llamó mucho la atención por el tema de los patógenos y las normas actuales. perfecto. Claro que sí, vamos a visualizar un poquito en ese sentido, ¿vale? Sí, tiene mucho que ver, sí, con esta parte comentaba yo de la calidad del agua, de la calidad del aire y de calidad de los suelos. Vamos a ver también algunos, digo, este video trato de hacerlo, perdón, este curso trato de hacerlo de una forma muy dinámica. Vamos a ver algunos videos igual para que puedan ver cómo son las condiciones en laboratorio donde se hacen, por ejemplo, las distintas técnicas para la identificación, selección, los tipos de cultivos que existen, cómo se puede hacer, por ejemplo, lo que es básicamente las distintas metodologías para lo que es por ejemplo, el estreado en placa, ¿no? En este sentido, para lo que es metodologías en cuanto a lo que es cultivos, ¿no? Vamos a ver un poquito en esa parte, sí, y cómo tiene relación pues en la calidad y sobre todo en la parte del cumplimiento, ¿no? Que también viene muy relacionado, vuelvo a repetir, la parte de la microbiología ambiental viene muy relacionado al cumplimiento de calidad en tanto aire, suelo y agua. Muy bien, muchas gracias por ahí, Meli. ¿Alguien más gusta presentarse y compartir su expectativa? Sí, yo, ¿sí me escucho? ¿Me escuchan? Sí, adelante por ahí, Ilse. Sí, buenas tardes. Pues mi nombre es Ilse Torres. Actualmente acabo de salir de la universidad, estudié químico farmacéutico biólogo y trabajo en un laboratorio de aguas residuales. Entonces, estoy aquí más que nada
por el hecho de que casi que cumple con todo lo que estoy viendo en el trabajo, pero me gustaría más lograr comprender acerca de los controles ambientales, porque estoy en el área de microbiología, entonces pues debo llevar esos controles que a veces me resulta complicado comprenderlos. Entonces, así como también toda la normatividad que pues que debo cumplir, que no debo hacer y pues es mucho como mucho trabajo. Entonces, pues estoy aquí más que nada por ello. Ok, muy bien, perfecto, claro que sí. Me comentas que estás en la parte de un laboratorio, ¿no? O bueno, perdón, en la parte de aguas residuales, discúlpame, ¿no? Me comentas. Sí, laboratorio de aguas residuales. Ah, ok, perfecto. Tienen por ahí una planta de tratamiento, me imagino, ¿no? No tal cual, es un laboratorio que las empresas contratan. Ah, ok, muy bien. Mm. Perfecto, muy bien. Sí, bueno, vamos a visualizar un poquito en esta parte igual, la parte de lo que es el cumplimiento normativo. Tiene que ver, sí, con los parámetros tanto físico-químicos como microbiológicos, ¿no? En esta parte para lo que es el cumplimiento normativo, pues tiene que ver también, por ejemplo, las organizaciones hacia qué punto estén descargando sus aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, para poder ver qué normatividad oficial mexicana, pues es la que les aplica, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de las tres normas. Veremos, digo, este curso va más enfocado a la parte microbiológica ambiental. También tenemos lo que es otro curso en la parte de análisis físico-químicos, que bueno, ese sí va, su objetivo principal pues son los análisis físico-químicos y el cumplimiento normativo de los análisis físico-químicos. Ahora sí que vamos a decir que son dos cursos que se complementan en cuanto al cumplimiento, por ejemplo, de esas mismas normas oficiales mexicanas. ¿Vale? Vamos a ver un poquito en esa parte. Por ahí alguien más gusta presentarse, compartir su expectativa. Por ahí Sí, Carla, creo que me encendió su micrófono. sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Carla Martínez. y Yo colaboro en un centro para la sustentabilidad Por ahí y creo que pues, se te pierde un poquitito, Carla. No sé si sea tu audio. bueno, así está bien. Sí, creo que ya un poquito mejor, porque por ahí se te perdía un poquito el audio. Ah, ok. Voy a hablar más fuerte. Em, bueno, colaboro en un centro para la sustentabilidad y pues mi interés es conocer qué más técnicas hay, sobre todo en el análisis microbiológico en aguas residuales. Ujú. Sí, Y pues, eh, bueno, he tenido poca experiencia realmente. Eh, Hemos como, trabajado más el análisis físico-químico precisamente, pero pensamos implementar técnicas microbiológicas y pues mi interés es conocer qué pruebas hay. Hemos conseguido algunos kits de campo que son como determinan ausencia o presencia de coliformes, pero sí me gustaría ver qué más hay, ¿no? Para determinar mm, ok. coliformes y problemas. Perfecto, muy bien, Carla, muchas gracias. Sí, vamos a visualizar, digo, en esta parte que se enfocan un poquito en la parte de aguas residuales. Vamos a ver, vamos a abonar un poquito los temas, vamos a ver las distintas metodologías. Por ejemplo, también in situ, laboratorio. Digo, existen también pues metodologías que son ex situ, metodologías, por ejemplo, los kits que tú mencionas que nos ofrecen pues un resultado rápido, ¿no? En este sentido. Pero también hay que ver la precisión que tiene cada, por ejemplo, metodología, ¿no? Las metodologías que ahorita vamos a ver, por ejemplo, en condiciones de laboratorio, pues son muy precisas y vamos a verlo, no, bueno, no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, pues la normativa y los estándares internacionales en los cuales nos vamos a basar para lo que es la medición de cada una de esas metodologías para lo que es la toma de muestras, para lo que es, por ejemplo, si son metodologías para cultivos con el uso, por ejemplo, de algún medio nutritivo, como los agares, pues en este caso también los vamos a ver cómo se selecciona, por ejemplo, el agar. Digo, a fin de cuentas, el medio nutritivo es muy importante para lo que es el desarrollo de microorganismos. Digo, también tenemos medios de cultivo que son diferenciadores, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos específicamente ver el desarrollo de un microorganismo,
por ejemplo, como la Escherichia coli, que utiliza, por ejemplo, por ejemplo, el agar Macone, precisamente se utiliza mucho para lo que es el desarrollo, por ejemplo, de este tipo de microorganismos. Y la Escherichia coli, a fin de cuentas, pues está ligada a lo que es el cumplimiento normativo y sobre todo es de importancia en cuanto a la salud pública. Genera, a fin de cuentas, algunas de sus cepas, generan lo que son riesgos hacia la salud humana. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a abonar un poquito más ahí en el tema. ¿Alguien más gusta presentarse y compartir su expectativa? Hola, hola, soy ingeniera biotecnóloga. Actualmente soy la encargada del área de microbiología en un laboratorio de una PETAR y me gustaría reforzar mi conocimiento en este ámbito, obviamente con la normativa aplicable, por supuesto, y me llama la atención la microbiología ambiental aplicada en suelos. Me gustaría ver qué conlleva todo esto y más que nada reforzar lo normativo. Perfecto. Muchas gracias por ahí a Meyali. Sí, vamos a visualizar un poquito. Digo, ahorita estamos terminando un objetivo en común. Básicamente, pues la mayoría buscamos un poquito abonar en la parte de aguas residuales. Voy a abonar un poquito más en esa parte, pero también vamos a ver un poquito la parte de suelos y aire, que a veces no es tan común, a veces pareciera, pero también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un poquito también las propiedades de algunos microorganismos, como la que es la biodegradación y la biorremediación, ¿no? Por ejemplo, que es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, algunos mecanismos, ¿no? De los microorganismos para su adaptación. Por ejemplo, una de las características más importantes como la simbiosis, ¿no? Por ejemplo, de algunos microorganismos que vamos a visualizar y el por qué es tan importante en el impacto ambiental. Por ejemplo, pues básicamente también algunos procesos por biorremediación. No nada más lo vemos en suelo, ¿no? A veces cuando decimos biorremediación, decimos suelo, ¿no? Por ejemplo, sino también lo podemos ver en aguas, podemos verlo en aire, podemos verlo también la biodegradación en aguas, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, pues es lo que va pasando. Básicamente es la biodegradación, es la oxidación de la materia, por ejemplo, cuando son, digo, hablándose de un proceso de lodos activados convencional, que se utilizan procesos aerobios y anaerobios, principalmente aerobios, para lo que es básicamente la retención o transformación de la materia, ¿no? En este caso, pues a través de la biodegradación, es decir, cómo se oxida, cómo los microorganismos utilizan, por ejemplo, aerobios, el oxígeno para poder hacer todas sus rutas metabólicas, obtener nutrientes y a su vez transformarlo en energía para el desarrollo celular de estos microorganismos. Pero bueno, vamos a ver también en qué condiciones pueden sobrevivir este tipo de microorganismos y por qué es de interés. Y sobre todo, pues, qué tipo de microorganismos podemos encontrar en estos tres ámbitos principales. Bueno, pues es en ese sentido. Creo que ya somos todos los que faltábamos, o no sé si falta alguien de presentarse, perdón. Creo que, creo que ya ya nos presentamos todos. Bueno, pues vamos a ver en este caso un poquito la parte de microbiología ambiental y su importancia. La microbiología ambiental pues data de años y años y años. Digo, bueno, no nada más la microbiología ambiental, sino en sí, la microbiología, pues es prácticamente nos ha acompañado a lo largo pues de gran parte de la historia del ser humano. Sobre todo, pues, se desarrolló básicamente, pues, esta ciencia a través de lo que fue primeramente la importancia que tienen los microorganismos en la salud humana. ¿No? Por ejemplo, pues bueno, vimos algunos descubrimientos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de la penicilina, que fue a fin de cuentas una de uno de los avances, a fin de cuentas, descubrimientos que llevó al ser humano pues a tener igual una mejor calidad de vida en cuanto a hacia la salud, ¿no? Por ejemplo, como algunos microorganismos, por ejemplo, Bacillus, que tienen las propiedades para poder generar antibióticos. Es decir, como los microorganismos compiten unos con otros, existen microorganismos que desarrollan esas propiedades evolutivas para defenderse de otros microorganismos depredadores, por ejemplo. Esa es la gran importancia. Por ejemplo, pues ahí tenemos también la parte de de la pasteurización, ¿no? Gracias a Luis Pasteur, pues bueno, pues también un gran avance tanto para la parte biotecnológica como alimentaria, ¿no? En este sentido.
Bueno, la microbiología ambiental empezó a surgir un poquito más para allá en cuanto a lo que fue la importancia y sobre todo preocupación de la protección ambiental. La protección ambiental empezó a surgir su importancia a principios de los años 70. De hecho, antes no se hablaba de qué era la protección ambiental, no se definía qué era un impacto ambiental, no se definía, o no lográbamos todavía entender al 100% lo que se podía originar o los impactos que se pueden originar al medio a través de las actividades antrópicas. Digo, si bien éramos conscientes, todavía no existía una preocupación como tal en cuanto a la protección ambiental. A principios de los años 70 empezó a surgir esta importancia. Empezaron a surgir lo que fueron definiciones muy importantes como la parte del desarrollo sustentable. Por ejemplo, en 1987, a través del informe de Brundtland, se estableció por la Organización de las Naciones Unidas qué es el desarrollo sustentable. También se empezó a definir pues lo que es un impacto ambiental, empezó a surgir la importancia, por ejemplo, de la microbiología ambiental, de la biotecnología, de la ingeniería ambiental, bueno, un sinfín de ramas, ¿no? Por ejemplo, que ya tenemos que la geología ambiental, ¿no? En este sentido, empezaron a surgir la importancia de ingenieros forestales, los biólogos, por ejemplo, la microbiología ambiental, empezó a surgir una gran relevancia e importancia del medio ambiente. Dentro de esto, pues bueno, en este caso, pues la microbiología ambiental, en la relación que tienen los microorganismos con los impactos ambientales en nuestro planeta. Bueno, pues a fin de cuentas, la microbiología ambiental es fundamental para poder comprender nosotros, no nada más desde ecosistemas y su comportamiento, sino también para poder entender el balance que tienen estos ecosistemas en cuanto la cinética, por ejemplo, de los microorganismos. Y hablando de microorganismos, pues estamos hablando de manera general de hongos, bacterias, digo, ahorita veremos un poquito en el término de los virus como entes, a fin de cuentas, seres no biológicos que requieren de un huésped para su supervivencia, pero, bueno, a fin de cuentas entran dentro de lo que es la relevancia ambiental. Por ejemplo, los virus también son muy importantes, ¿no? A veces relacionamos a los virus como, híjole, enfermedades, como cuestiones negativas, pero también la realidad es que los virus, digo, si hay virus que causan cosas negativas, pero también hay algunos que causan cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la parte de las cianobacterias, ¿no? En este sentido, por ejemplo, que son encargadas principalmente también de lo que es desarrollar oxígeno, ¿no? Por ejemplo, contribuyen, por ejemplo, a la formación también de la capa de ozono. Eh, este tipo, por ejemplo, de microorganismos, estas algas, a fin de cuentas, por ejemplo, existen virus que ayudan a controlar la población de este tipo de microorganismos. Porque cuando hay un excedente de este tipo de microorganismos, pues también tenemos lo que son algunos impactos negativos y desequilibrios ecológicos. Digo, ahí está otro término importante, desequilibrio ecológico. Por ejemplo, a través de las acciones humanas, cómo podemos nosotros impactar y tiene relación con la parte microbiológica. Por ejemplo, la eutrofización, que es uno de los fenómenos que comúnmente se realizan y se desarrollan en cuanto el envejecimiento de los lagos. Por ejemplo, principalmente se dan a través, digo, de actividades humanas que aceleran el fenómeno del envejecimiento de lagos. ¿Cómo? Pues a través, por ejemplo, de lo que es la falta de tratamiento de aguas residuales, la generación excesiva de aguas residuales que contengan una gran cantidad, por ejemplo, de materia orgánica, que a fin de cuentas, materia orgánica e inorgánica, que son contaminantes, a fin de cuentas alteran el equilibrio ecológico del sistema. Entre ellos, los microorganismos. Los microorganismos son parte del equilibrio ecológico. Sin ellos, pues no, ni siquiera existiríamos, no existiría ninguna especie en el planeta Tierra. Son fundamentales para poder conocer los impactos inclusive que se generan en los ecosistemas. Cuando nosotros hablamos de un desequilibrio ecológico causado por el ser humano, también no nada más hablamos, por ejemplo, del impacto que se puede realizar a la macrobiota, ¿no? A veces nada más vemos, por ejemplo, la muerte de fauna, la muerte de flora, pero también está la parte de la microbiota.
¿Dónde está en ese sentido cuando el impacto, por ejemplo, genera un desequilibrio ecológico? Porque modificamos las condiciones en las cuales estos microorganismos pueden desarrollarse. A eso le vamos llamando equilibrio ecológico, una serie de factores que a fin de cuentas dependen, interaccionan, tienen cierta sinergia para que las demás especies puedan igual desarrollarse, incluidos el ser humano, ¿no? En este sentido. Bueno, eso es todo lo que vamos a ir visualizando. Básicamente, dentro del temario, vamos a ver lo que es la introducción a a la microbiología ambiental. Veremos un poquito sobre lo que son los microorganismos y su papel en el medio ambiente. Veremos un poco de microbiología del suelo y agua, microorganismos. Vamos a ver un poquito en la parte del tratamiento de aguas residuales, microbiología ambiental y salud humana y aplicaciones biotecnologías de la microbiología ambiental. Y bueno, pues como parte introductiva, la microbiología ambiental es la rama de la microbiología que estudia la diversidad, funciones e interacciones de los microorganismos en los ecosistemas naturales y antropogénicos. Su enfoque principal es comprender cómo los microorganismos afectan y son afectados por el medio ambiente, así como su papel en procesos ecológicos clave como la biodegradación, el ciclo de nutrientes y todo lo que es la biorremediación. El alcance nos dice que la microbiología ambiental tiene un amplio campo de aplicación en diversas áreas que incluyen, por ejemplo, el ciclo de nutrientes y ecosistemas. Como les dije, son tan esenciales que pues sin los microorganismos pues tampoco existiríamos como seres humanos. Por ejemplo, existen microorganismos con una participación muy relevante en el ciclo de carbono. Nosotros, pues sin el carbono, por ejemplo, que es una de las, a fin de cuentas, elementos esenciales para el desarrollo de todo ser vivo, pues sin este tipo de microorganismos que lo generan, por ejemplo, que lo asimilan y lo generan, no podríamos sobrevivir. Por ejemplo, pues aquí también está la parte del ciclo del nitrógeno, del fósforo y el azufre, que los microorganismos pues son una parte clave para su desarrollo. También tenemos lo que son interacciones microbianas con plantas, animales en suelos y cuerpos de agua. Dentro del alcance, pues tenemos lo que es la calidad del agua y tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, la importancia y relevancia de la microbiología ambiental en cuanto a la calidad del agua y tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, pues existe la parte de lo que son el cumplimiento normativo, ¿no? Yo les decía, tenemos normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la parte, importancia de la microbiología ambiental. Por ejemplo, sobre todo relacionada a lo que es calidad del agua en materia de aguas residuales y en materia de agua potable. También son muy importantes. Por ejemplo, pues ahí tenemos normas oficiales mexicanas de relevancia como la 127, la SCA 1, 2021, pues que a fin de cuentas nos habla sobre lo que son características y sobre todo cumplimiento en cuanto a parámetros para agua potable. Bueno, pues en este caso, la microbiología juega un rol fundamental. Nos dice aquí que el estudio de microorganismos patógenos y bioindicadores de contaminación en fuentes de agua, tanto naturales como también artificiales. Digo, también, por ejemplo, los procesos de tratamiento de aguas residuales, los microorganismos juegan un rol fundamental y sobre todo también actúan como bioindicadores y sobre todo están relacionados al desempeño de los procesos de tratamiento de aguas residuales. Que bueno, a fin de cuentas, una planta de tratamiento pues es un proceso unitario donde también vemos lo que son tratamientos físicos, químicos y biológicos. Ahí está la gran importancia. La aplicación, por ejemplo, de biotecnologías para, por ejemplo, un bioreactor, para lo que es la remoción de contaminantes. Y bueno, aquí nos dice que el uso de bacterias y hongos en la depuración de aguas residuales puede hacerse mediante procesos biológicos. Tenemos lo que es la biorremediación y biodegradación. Este es otro alcance que tienen nuestros microorganismos, sobre todo, por ejemplo, en suelo, en aire e inclusive en aguas. Vamos a ver un poquito qué es la biorremediación, qué es la biodegradación, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, cuando hablamos de biorremediación, pues existen propiedades importantes de los microorganismos, como lo es la absorción de contaminantes y la adsorción de contaminantes. Vamos a ver un poquito qué es la absorción, y hay microorganismos que, pues en este caso, a fin de cuentas, absorben o adsorben contaminantes para poder, por ejemplo, estabilizar las condiciones en las cuales, por ejemplo, un ecosistema fue impactado. Por ejemplo, el suelo, ¿no? El suelo, a fin de cuentas, también existe dentro de él
un equilibrio ecológico, donde pues existen parámetros tanto físicos como químicos como naturales que deben estar en balance, equilibrados, por eso es equilibrio ecológico, equilibrados para, por ejemplo, tener suelos fértiles. Sin embargo, las actividades humanas podemos modificar estas condiciones, en los cuales afecten, por ejemplo, los medios y las condiciones de supervivencia de los microorganismos, que son esenciales a su vez para el desarrollo y supervivencia, por ejemplo, de otras especies, como la flora, ¿no? En este sentido. Y a su vez la flora, pues es importante para el desarrollo de otras especies, por ejemplo, como animales o entre otros, e inclusive el ser humano. Si te das cuenta, es una cadenita, básicamente, de consecuencias, de sinergismo, de consecuencias en cuanto a los impactos ambientales. Esa es la importancia también del impacto ambiental. El impacto ambiental, una de sus características es que puede ser sinérgico. Uno de sus criterios o características clave es la sinergia. Por ejemplo, yo siempre he dicho que un impacto ambiental es cuando vemos, para cada acción hay un efecto, ¿no? En este sentido. Un impacto ambiental es así. Una actividad antrópica genera lo que es un aspecto ambiental y después un impacto ambiental. Por ejemplo, imagínense el derrame de algún hidrocarburo en el agua, en el suelo, ¿no? En este sentido, pueden generar un desequilibrio ecológico. Por ejemplo, hay hidrocarburos que hay algunos microorganismos que pueden sí asimilarlo, pero hay otros microorganismos que no, y son parte importante del equilibrio ecológico en ese ecosistema, por ejemplo, en un cuerpo de agua. A fin de cuentas, ese desequilibrio ecológico, si atentamos contra los microorganismos que son tan importantes como lo mencionamos ahorita, que contribuyen al ciclo de carbono, al ciclo hídrico, al ciclo del aire, del nitrógeno, del fósforo y de algunos otros elementos esenciales para el desarrollo de la vida, pues básicamente generamos lo que son impactos en secuencia. Por ello, es importante también la determinación de los impactos ambientales en cuanto a las actividades humanas. A veces cuando hablamos de impacto ambiental, hablamos de la parte superficial o lo que podemos ver, pero también vale lo que no podemos ver, por ejemplo, en el impacto a la calidad del suelo. A fin de cuentas, los microorganismos también presentan ser un indicador de calidad. Son un indicador de calidad de estos microorganismos. Por ejemplo, un suelo fértil, pues tiene una gran biodiversidad de microorganismos presentes en el suelo, entre hongos, entre bacterias, etcétera. A fin de cuentas, pues presentan igual un indicador de que el suelo, por ejemplo, es fértil. ¿Por qué? Porque a través de las acciones, por ejemplo, metabólicas y todas las actividades o la cinética microbiana en el suelo, se generan, por ejemplo, los subproductos suficientes para poder tener un suelo, por ejemplo, fértil. Sin embargo, si nosotros modificamos las condiciones en las cuales estos microorganismos se adaptan y se desarrollan, pues podemos generar un desequilibrio ecológico. Así de importantes son los microorganismos en todo lo que hagamos. Ahorita lo veremos también un poquito aplicado a la industria, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen sus alcances, la microbiología del suelo y, por ejemplo, sus alcances en la agricultura sostenible. Básicamente, el papel de los microorganismos, en este caso, pues se ve en lo que es en la fertilidad del suelo, en la fijación biológica, por ejemplo, del nitrógeno. También tienen alcances importantes en cuanto al uso de biofertilizantes y biopesticidas para la mejora de la producción agrícola. Digo, son un factor muy importante. Por ejemplo, tenemos lo que es el cambio climático y reducción de contaminantes atmosféricos. Su participación de los microorganismos, por ejemplo, entra la parte de lo que es la captura y almacenamiento de carbono, que a fin de cuentas, entre otras emisiones que pueden ser parte de lo que es el efecto invernadero y el calentamiento global. Existen estudios sobre bacterias y hongos que pueden degradar, por ejemplo, contaminantes atmosféricos, ¿no? En este caso, como les decía, gases de efecto invernadero, contaminantes criterio. Existen algunos microorganismos que pueden asimilar todos estos contaminantes. Por ejemplo, también tenemos la microbiología en la salud ambiental y bioseguridad. Por ejemplo, tenemos lo que es el monitoreo de microorganismos patógenos en el aire, agua y suelo.
y el impacto de microorganismos en la salud humana y animal debido a la contaminación ambiental. Aquí tenemos también otro de sus usos de los microorganismos en cuanto a la biotecnología ambiental, por ejemplo, en el desarrollo de biofiltros o biosensores. Por ejemplo, también se utilizan como controles basados en microorganismos para detectar y eliminar contaminantes, ¿no? Por ejemplo, en el aire se utilizan, estuvo muy de moda esta biotecnología en cuanto a lo que es el uso, por ejemplo, de microalgas para lo que es la purificación del aire. Existen microalgas que pueden asimilar contaminantes atmosféricos que, a su vez, pues en este caso, en todos lo que son sus actividades de transformación, a fin de cuentas, y de captación del contaminante, pueden convertirlo en lo que es oxígeno. De hecho, muchos proyectos de ese tipo, en México también, estuvo muy sonados. Por ejemplo, a nosotros nos tocó precisamente participar en un concurso que se le conoce como el Heineken Green Challenge, y precisamente muchos de estos proyectos iban relacionados a la parte del uso de microalgas para la purificación, por ejemplo, del aire, a través de lo que es la captación de contaminantes como el dióxido de carbono, que a fin de cuentas este tipo de microorganismos podían captar y poder, por ejemplo, biodegradar. Es decir, utilizaban el carbono para su reproducción como alimento, su reproducción, y dejaban, por ejemplo, el oxígeno como subproducto. Salía básicamente el oxígeno limpio, ¿no? Ya sin presencia, por ejemplo, de algún otro contaminante. Eh, Tenemos igual la parte de la ingeniería genética. Está aplicada a microorganismos para mejorar su capacidad de degradación de compuestos tóxicos. Aquí un poquito de antecedentes para poder conocer la relevancia que tiene la microbiología ambiental. Digo, específicamente, bueno, pues inició básicamente en el siglo XVII. Anthony van perdón, discúlpenme la pronunciación, Leeuwenhoek, en 1674 fue el primero en observar microorganismos con un microscopio rudimentario. En el siglo XIX, por ejemplo, Luis Pasteur, en los años de 1860, y Robert Koch, igual en los años de 1880, establecieron los principios de la microbiología, demostrando la importancia de los microorganismos en enfermedades y procesos biológicos, como por ejemplo la fermentación. Y bueno, pues en este caso, pues un gran avance de Luis Pasteur, ¿no? La pasteurización. En 1900, por ejemplo, Sergei Winogradsky y Martinus Beijeric descubrieron la existencia de bacterias fijadoras de nitrógeno y organismos quimiolitróficos, perdón, sentados en las bases de la microbiología ambiental, ¿no? Básicamente, a través de ellos, pues básicamente se descubrió microorganismos capaces de fijar nitrógeno y que son importantes, pues en el caso del ciclo del nitrógeno, que a fin de cuentas, pues es esencial para lo que es la contribución, por ejemplo, a la vida. Em, Digo, por ejemplo, la parte de lo que es el ozono, ¿no? Todo lo que es la capa de ozono, pues gracias a microorganismos fijadores de nitrógeno, pues también mantienen, vamos a decir, esa parte tan importante de lo que es la capa de ozono, que a fin de cuentas nos protege de lo que son algunas eventualidades por el sol, ¿no? Los rayos, por ejemplo, a través de la radiación solar, ¿no? En este sentido. Si la capa de ozono, pues no existiría pues nada en el planeta Tierra. Pues bueno, esa es la gran importancia de estos microorganismos, por ejemplo, fijadores de nitrógeno, que contribuyen a lo que es el desarrollo y mantenimiento de la capa de ozono. Que bueno, ¿no? En este sentido, por ejemplo, pues ya después se descubrió que también las actividades humanas han contribuido al deterioro de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque hemos nosotros modificado lo que son las condiciones, generado desequilibrios ecológicos. Por ejemplo, está la parte de la microbiología. Hemos modificado el entorno de otros microorganismos para que puedan sobrevivir, puedan desarrollarse y puedan realizar, por ende, un equilibrio ecológico para el desarrollo de todos los seres humanos. Bueno, en este caso, a través igual, ¿no? Por ejemplo, algunas actividades humanas como el uso de aerosoles, el uso de pesticidas, el uso, por ejemplo, de contaminantes muy importantes en cuanto a lo que son, por ejemplo, los bifenilos policlorados, que se utilizaban mucho, sobre todo en la industria eléctrica. Se dieron cuenta, digo, por ejemplo, Mario Molina, que a fin de cuentas fue pues uno de los, más que nada, pues fue el primer premio Nobel que México tuvo,
En cuanto a sus investigaciones, igual, en cuanto a lo que es el deterioro de la capa de ozono por actividades antrópicas, principalmente por este tipo de actividades, que a fin de cuentas generaban emisiones que también, a su vez, pues deterioraban lo que es la capa de ozono. Eh, Además de otras actividades que generaban desequilibrios ecológicos en cuanto también a la parte de la microbiota. Por ejemplo, en el siglo XX empezó la parte de la expansión y consolidación de la microbiología. En los años 20 a los años 40 se identifican microorganismos esenciales en el ciclo de carbono, nitrógeno y azufre, importantes y base para el desarrollo de la vida en el planeta. En los años 50 y 70 se desarrollan métodos para estudiar microbiomas en suelos, agua y aire. Empezaba a surgir ya la gran importancia de la microbiología ambiental. Y en los años 80 surgieron los avances en biotecnología que permiten la aplicación de microorganismos en bioremediación y tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. En el siglo XXI, ahora ya con avances más recientes de la microbiología ambiental y las tecnologías emergentes, pues hoy tenemos, hoy por hoy, lo que es el nacimiento de la biotecnología ambiental, que nos habla que es, por ejemplo, la biotecnología ambiental es el uso de microorganismos, obviamente a conveniencia y a favor del ser humano, para lo que es, a fin de cuentas, la protección ambiental. Por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo el desarrollo de biosensores microbianos y biofiltros para monitoreo y descontaminación ambiental. Por ejemplo, tenemos la secuenciación genómica y metagenómica, que permiten estudiar la diversidad microbiana sin necesidad de un cultivo. Por ejemplo, lo que es el PCR, que es una de las técnicas pues, más actuales y pues, más avanzadas en cuanto a lo que es por ejemplo, el conteo e identificación de microorganismos y sobre todo sus estructuras, por ejemplo, como el ADN, su estructura genética sin necesidad, por ejemplo, del uso de un cultivo, por ejemplo, un medio agar, por ejemplo, nutritivo, sin necesidad de ello, ya ese tipo de equipos te brindan, pues, básicamente una estructura muy detallada de los microorganismos de interés. Y tenemos lo que es la microbiología aplicada a la bioremediación, como por ejemplo el uso de bacterias y hongos en la eliminación de contaminantes como metales pesados y hasta plásticos, e inclusive entre otros, ¿no? Hasta se utilizan para lo que es la biodegradación y bioremediación, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? En este sentido, también se ha estudiado mucho al respecto. La diversidad microbiana en el medio ambiente. El medio ambiente alberga, nos dice que una increíble diversidad de microorganismos que desempeñan funciones clave en los ecosistemas. Entre los principales grupos destacan las bacterias, los hongos, las arqueas y virus ambientales, cada uno con características y roles ecológicos específicos. Y bueno, aquí, por ejemplo, vemos ahora sí que algunos ejemplos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos organismos unicelulares procariotes. Acuérdate, ¿no? A fin de cuentas, la parte de la diferencia entre eucariotes y procariotes, los procariotes son los que pues no tienen núcleo y los eucariotes son los que tienen núcleo. Digo, los organismos unicelulares procariotes con microorganismos que carecen de un núcleo definido y organelos membranosos. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma dentro de una región llamada nucleoide. Este grupo incluye bacterias y arqueas que desempeñan funciones clave en los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos y funciones en el medio ambiente. Tenemos algunas bacterias, por ejemplo, fijadoras de nitrógeno, que son fundamentales en el ciclo del nitrógeno. Aquí tenemos algunas, ¿no? El Rhizobium, el Azotobacter y el Frankia, ¿no? Por ejemplo. Bacterias degradadoras de contaminantes, tenemos a las Pseudomonas y Bacillus, que nos ayudan a la bioremediación de hidrocarburos y plásticos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos Bacillus que inclusive tienen la capacidad, como les decía, de generar antibióticos. Cianobacterias, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las cianobacterias Nostoc, Microcistis, y que son básicamente, entre otras, productoras de oxígeno y reguladoras del ciclo de carbono. Bueno, pues las cianobacterias pues son esenciales y nos acompañaron, o bueno, más bien acompañaron al planeta Tierra desde su formación inclusive. Se dice por ahí, dentro de las teorías, ¿no? Del desarrollo de nuestro planeta, que las cianobacterias fueron pues los primeros seres que existieron en el planeta Tierra y su formación. A través de ellas pues se fue generando
pues a fin de cuentas la capa de ozono. Y a través de ella se fue generando pues todo lo que es la atmósfera, ¿no? En este sentido del planeta Tierra. Lo cual permitió lo que es protegernos de la radiación solar y sobre todo propiciar las condiciones adecuadas para el desarrollo de vida. Algo que, por ejemplo, en muchos planetas, hablando en nuestro sistema solar, pues todavía no se ha descubierto algún otro planeta que tenga la misma capacidad. Digo, las condiciones del planeta Tierra, ahora sí que el tiempo, el espacio del planeta Tierra fueron idóneos para poder desarrollar vida y sobre todo vida inteligente como nosotros, que eso es algo increíble, ¿no? En este sentido. Bueno, pues gracias. ¿Cómo es que se formó la vida en el planeta? Pues a través de estos primeros microorganismos que se cree que fueron los primeros, como las cianobacterias. También tenemos lo que son hongos ambientales, por ejemplo, que son organismos eucariotes unicelulares, como las levaduras, o multicelulares, como los mohos y las setas. Son descomponedores primarios en los ecosistemas y tienen la capacidad de formar simbiosis, como por ejemplo las micorrizas, que a fin de cuentas, sobre todo, pues se ven las especies vegetativas, sobre todo, pues son algunos hongos que hacen, yo siempre le digo así a la simbiosis, una alianza, por ejemplo, con el huésped, que a fin de cuentas, con este tipo de especies vegetativas, este tipo de hongos, forman esta unión por ejemplo, y se desplazan a lo que son las raíces de estas especies vegetativas, proporcionándole características para que tanto la especie, por ejemplo, el hongo, tanto el portador, el huésped, pueda tener características de supervivencia que les permita adaptarse a ambos. Es decir, es un ganar-ganar prácticamente la simbiosis en cuanto especies, por ejemplo, de este tipo. Eh, Digo, a diferencia, por ejemplo, de las características parasitarias, ¿no? Que es todo lo contrario. Es básicamente cuando busca, por ejemplo, uno de estos microorganismos, busca básicamente lo que es la oportunidad de extraer beneficios sin dar un beneficio al huésped y nada más obtener beneficios, por ejemplo, este tipo de microorganismo. Bueno, lo vemos con los parásitos, ¿no? Básicamente, los parásitos, eso es lo que realizan. Todo para ellos, nada para el huésped, ¿no? En este sentido. Bueno, vamos a ir viendo un poquito también esas características y por qué son importantes en cuanto a la parte ambiental. Por ejemplo, pues también existe en el agua, en el suelo y en el aire y su calidad, pues existe, por ejemplo, este tipo de comportamientos cinéticos microbianos, ¿no? Por ejemplo, lo que es la simbiosis. Tenemos algunos ejemplos y funciones en el medio ambiente. Tenemos algunos hongos degradadores de materia orgánica, como los aspergillus, la penicilina, el penicillium y la tricoderma. Por ejemplo, tenemos algunos hongos micorrícicos, sí, perdón, micorrícicos, perdón, como el globus, que mejora la absorción de nutrientes en plantas, y los hongos con potencial biorremediador. Por ejemplo, pues aquí tenemos lo que son la Aracte, perdón, y Chrysosporium. Degradación de compuestos tóxicos como hidrocarburos, que se ha estado estudiando muchísimo, por ejemplo, sobre todo como una medida remediadora para lo que es la remediación de suelos y aguas contaminadas por derrames de hidrocarburos. Tenemos igual lo que son las arqueas ambientales, que son igual microorganismos unicelulares procariotes, que resisten condiciones extremas a altas temperaturas, a alta salinidad y ambientes anóxicos. Tenemos igual que son diferentes a las bacterias en su estructura de membrana y metabolismo. Ejemplos y funciones en el medio ambiente de las arqueas, por ejemplo, tenemos arqueas metanogénicas, que son productoras de metano en ambientes anaerobios, arqueas halófilas, que viven en ambientes hipersalinos, y arqueas termófilas, que viven, por ejemplo, en hábitats de fuentes hidrotermales. Tenemos igual la importancia y presencia de los virus ambientales. Digo, hablando de los principales ahorita, ¿no? También existen, por ejemplo, algunos otros microorganismos pertenecientes al reino protista, que también son muy importantes. Pero bueno, ahorita estoy hablando y me estoy enfocando un poquito a la parte de los microorganismos pues más comunes e importantes en cuanto a la parte ambiental. Bueno, aquí tenemos a los virus ambientales, sus características. Son entidades biológicas no celulares
necesitan un huésped para replicarse y son reguladores ecológicos clave en poblaciones microbianas. Ejemplos y funciones en el medio ambiente son bacteriófagos. Por ejemplo, este tipo de virus infectan a bacterias controlando su crecimiento y diversidad. Por ejemplo, en el mar, bueno, en este tipo de ecosistemas son esenciales para poder controlar, por ejemplo, microorganismos como las cianobacterias, ¿no? En este sentido. Eh, la presencia, por ejemplo, de algas, ¿no? Virus marinos regulan el fitoplancton y los ciclos de nutrientes oceánicos, y virus en suelos y aguas residuales se incluyen en la microbiota del suelo y la calidad del agua. Importancia de los microorganismos en los ecosistemas. Los microorganismos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas, ya que intervienen en el ciclo de nutrientes, la descomposición de materia orgánica, la regulación del clima y la salud de los organismos vivos. Su diversidad funcional los convierte en elementos clave para el equilibrio ecológico y el mantenimiento de la vida en la Tierra. Por ejemplo, aquí tenemos la importancia de los microorganismos en el planeta Tierra a través de lo que es el ciclo de biogeoquímicos. Los microorganismos participan activamente en el reciclaje de elementos esenciales para la vida. Por ejemplo, contribuyen al ciclo de carbono. Las bacterias y hongos descomponen materia orgánica liberando dióxido de carbono a la atmósfera, y las cianobacterias y algas fotosintéticas fijan carbono en los océanos. El ciclo de nitrógeno, por ejemplo, tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno que convierten el nitrógeno atmosférico en formas asimilables por las plantas. Y el ciclo del azufre, como las arqueas y bacterias sulforreductoras, que contribuyen a la formación de azufre en suelos y océanos. También contribuyen a la descomposición y reciclaje de materia orgánica. Los microorganismos degradan materia orgánica muerta, liberando nutrientes esenciales para las plantas y otros organismos. Ejemplos, tenemos hongos y bacterias descomponedoras, como los aspergillus y bacillus, que convierten restos vegetales y animales en nutrientes. Bacterias del suelo, como las pseudomonas y las actinobacterias, que ayudan en la formación de humus y fertilidad del suelo. También tenemos su contribución de los microorganismos a la regulación del clima y calidad del aire. Los microorganismos nos dicen que se incluyen en la atmósfera a través de la producción y consumo de gases de efecto invernadero. Hay algunos ejemplos de bacterias metanogénicas, como las arqueas, como las metanosarcina, que producen metano en ambientes anaerobios. Bacterias fotosintéticas, como las cianobacterias, que capturan el dióxido de carbono y generan oxígeno, reduciendo el impacto del cambio climático. Y hongos y bacterias degradadores de contaminantes, que nos ayudan a descomponer hidrocarburos en suelos contaminados. También tenemos lo que es la característica de la simbiosis y relaciones con otros organismos. Es una parte importante y clave, sobre todo hago referencia a la simbiosis, porque es una parte clave para obtener beneficios ambientales. Nos dice, los microorganismos establecen relaciones benéficas con plantas, animales y otros organismos. Por ejemplo, tenemos a las bacterias fijadoras de nitrógeno, que pueden generar simbiosis en raíces leguminosas y mejorar la fertilidad del suelo. Hongos micorrízicos, como el globus, que ayudan a las plantas a absorber agua y nutrientes. Y la microbiota intestinal, precisamente nosotros, como seres humanos, pues también tenemos lo que son, por ejemplo, el uso de lactobacillus. Los lactobacillus son o están presentes en el tracto digestivo del ser humano. Y que de hecho, por ejemplo, también en la industria, bueno, pues a fin de cuentas de la medicina farmacéutica, se utilizan mucho como suplementos para poder mejorar la salud digestiva. Y sobre todo, bueno, pues la salud digestiva es tan importante porque también impacta en lo que es, por ejemplo, el sistema inmunológico, ¿no? De ahí parte precisamente. Sí, este tipo de simbiosis nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, inclusive algunos estudios médicos han dicho que la parte de lo que es la ingesta de lactobacillus, que bueno, no nada más se obtiene, por ejemplo, como suplemento, sino también se obtiene a través de la alimentación, ¿no? Sobre todo, pues, alimentos ricos en lactosa. Los lactobacillus, a fin de cuentas, ayudan a lo que es la eliminación de otro tipo de microorganismos. Por ejemplo, hay algunos estudios que apuntan a lo que es la eliminación de otros microorganismos como el Helicobacter pylori, que es uno de los causantes también de cáncer en el estómago, por ejemplo. Los lactobacillus, al tener la capacidad también antibiótica de competir con otros microorganismos dentro del cuerpo, por ejemplo, tiene la capacidad de disminuir la carga bacterial que puede generar el Helicobacter pylori. A fin de cuentas, el pylori
pues también son microorganismos que muchas de las veces pues también están en el ser humano. Sin embargo, el problema está cuando no existe un buen control de este microorganismo y generan lo que son, por ejemplo, enfermedades gastro, bueno, gastrointestinales y se me fue la palabra, esofágicas, perdón, gastroesofágicas, ¿vale? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, el reflujo, etcétera. Bueno, pues está ese tipo de microorganismos. Por eso la importancia, ¿no? En este sentido, son muy importantes los microorganismos en cuanto a la simbiosis que pueden tener. Apenas también estaba leyendo, por ejemplo, en materias igual de todo este tipo, microorganismos que son capaces de también eliminar virus. Por ejemplo, estaba leyendo de un tipo de hongo que también tiene la capacidad de eliminar virus, por ejemplo, de enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, como, por ejemplo, el virus del papiloma humano. Estaba, por ejemplo, viendo esa parte, un estudio en cuanto la parte, no me acuerdo bien cuál es el tipo de hongo que se estaba utilizando en un estudio para lo que era la eliminación de este tipo de virus, que a fin de cuentas es un virus pues de interés médico, porque sobre todo en este caso para las mujeres, porque está relacionado al cáncer cervicouterino, ¿no? En este sentido. Es una de las enfermedades, pues a fin de cuentas, más comunes que existen de transmisión sexual en el mundo. Y bueno, en este sentido estaba viendo la parte de la simbiosis, como el hongo, por ejemplo, igual en forma de suplemento lo utilizaban, formaba una simbiosis con el tracto digestivo del ser humano para, a su vez, la expulsión, o bueno, en este caso, ayudar al sistema inmunológico a expulsar a este tipo de virus, ¿no? Fíjense hasta dónde llega la importancia de los microorganismos en nuestra vida. Digo, a veces decimos los microorganismos como bacterias, virus, etcétera, los relacionamos inclusive las bacterias a cosas negativas, pero la realidad es que también brindan los microorganismos un cierto de beneficios increíbles, ¿no? Inclusive para el tratamiento médico de enfermedades que podemos considerar que son de importancia médica. Lo mismo pasa en la parte ambiental. Todo lo que es la generación de contaminantes que hoy por hoy contribuyen a fenómenos como el calentamiento global, el efecto invernadero, pues a fin de cuentas este tipo de microorganismos generan una gran importancia. Les decía yo, el uso, por ejemplo, de microalgas para la oxigenación o en este caso la purificación del aire. Por ejemplo, en este tipo de proyectos me tocó verlo, de hecho lo pueden buscar, su campaña de este tipo de emprendedores se llamaba Más Oxígeno, son de Monterrey, precisamente Monterrey, una de las ciudades pues más contaminadas que tenemos en el país, se empezó a implementar en lo que es el desarrollo de árboles artificiales para lo que era la captación de oxígeno. Nada más que bueno, también tuvo como que cierta resistencia social porque la gente pensaba que se estaban sustituyendo a los árboles por el uso de una biotecnología, cuando no era así, ¿no? Sino que era una tecnología de soporte, de apoyo, por ejemplo, en ciudades donde las áreas verdes o la presencia de árboles, pues no era tan común, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso lo generaban. Un proyecto muy interesante. Bueno, pues ahí vemos la importancia de los microorganismos en nuestra vida del día a día. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de la bioremediación y la protección del medio ambiente. Los microorganismos pueden utilizarse para limpiar ambientes contaminados y mejorar la calidad del agua y el suelo. Ejemplos, tenemos bacterias degradadoras de petróleo, microorganismos en tratamiento de aguas residuales, bacterias, por ejemplo, en lodos activados para eliminar contaminantes, y hongos y bacterias en degradación de plásticos. Eh, Eso es lo más increíble de los microorganismos. Digo, a fin de cuentas, la mayoría de los microorganismos han estado mucho más tiempo que el ser humano. Entonces, pues básicamente, pues ya su papel en este planeta es crucial. Se han ganado el papel, ahora sí que, tan importante en el ciclo de vida del planeta Tierra. Nosotros sin ellos, como seres humanos, no podríamos siquiera sobrevivir, ni un día, ¿no? En este sentido, sin su presencia. Existen lo que son algunas herramientas. Bueno, aquí ya vamos adentrándonos un poquito a la parte de lo que son las técnicas en cuanto a microbiología ambiental y su importancia. Existen lo que son herramientas y técnicas de estudio en microbiología ambiental.
El estudio de microorganismos en el medio ambiente requiere una combinación de herramientas tradicionales y avanzadas que permiten su identificación, caracterización y análisis de su función en los ecosistemas. A continuación se presentan las principales herramientas y técnicas utilizadas en la microbiología ambiental. Y bueno, aquí tenemos una de las básicas, tradicionales, que es el método de cultivo, ¿no? El método de cultivo microbiano, que son básicamente técnicas clásicas utilizadas para el aislamiento y crecimiento de microorganismos en el laboratorio. Se utiliza lo que es un medio nutritivo en el cual los microorganismos puedan desarrollarse rápidamente y podamos identificarlos de igual forma rápidamente. Existen muchos tipos de cultivos. Sin embargo, bueno, aquí lo que destaca y la importancia de los cultivos es saber seleccionarlos y sobre todo, pues, cuáles son nuestros objetivos al seleccionar este tipo de cultivos, ya que muchos nos permiten, por ejemplo, identificar lo que son especies de interés para nuestros procesos investigativos. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de medios nutritivos tradicionales como lo que son medios de cultivo selectivos y diferenciales. Por ejemplo, tenemos lo que es el agar Maconey y el agar Subauru. Técnicas de siembra, también junto con esta parte de la selección de cultivos, por ejemplo, una de las técnicas pues, más comunes con el uso de lo que son cajas Petri es la técnica de siembra por estriado o en estría para el aislamiento de colonias puras y el cultivo de medios líquidos por estudios metabólicos. La limitación de estas metodologías es que solo una pequeña fracción de los microorganismos ambientales, aproximadamente el 1%, pueden cultivarse en laboratorio y requiere pues también de condiciones muy estrictas asépticas para lo que es su control. Bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca de los cultivos microbianos en microbiología, los más comunes, ¿vale? Existen muchísimos. Sin embargo, vamos a ver los más comunes en cuanto a la selección de cultivos. Bueno, vamos a ver rápidamente un video para la selección de cultivos, o bueno, más que nada es los tipos, más que nada. ¿Cuáles son los tipos más comunes de cultivos en la microbiología? Bueno, vamos a ver rápidamente. Permítame un segundito. 15. How am I putting underwater? In the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed grammar. They make It's more of a metaphorical boat, because I've been using Grammarly's AI for years to keep me high and dry. Un segundito. Right. Grammarly can look through your writing to make it easier to understand. See? Shorter. Clearer. Los medios de cultivo son muy importantes. Permítame un segundo, vamos a ver los tipos de cultivo. Para el crecimiento y el desarrollo de microorganismos. En este video te voy a hablar acerca de qué son los medios de cultivo y qué tipos existen dependiendo de su composición. Así que quédate a ver este video para que lo descubras. Hey, hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo año comienzo con la parte de microbiología en el canal. Así que pues como ya escuchaste, hoy hablaremos acerca de los medios de cultivo. Probablemente te preguntas, ¿qué son los medios de cultivo? Los medios de cultivo son básicamente un sustrato o una sustancia que contiene muchos nutrientes que permiten el crecimiento, el desarrollo y también el aislamiento y la identificación de microorganismos como bacterias. También para poder realizarles otros estudios. Y es que esto se utiliza mucho en los hospitales porque llega un paciente con una enfermedad que puede ser causada por una bacteria, pero pues no sabes cuál. Entonces por eso se somete, tomas una muestra, la siembras en el medio de cultivo y puedes hacer otros análisis para saber qué bacteria es y así poder determinar el tratamiento para aliviar los síntomas del paciente. Pero bueno, ya vamos a hablar acerca de los tipos y también recuerda que voy a estar haciendo videos específicos sobre medios de cultivo o agares, así que te invito a que te suscribas para que no te los pierdas. El primer tipo son los sintéticos, también conocidos como químicamente definidos, y es que en estos medios de cultivo se conoce su concentración. Quiere decir que tienen una concentración bien definida y se sabe absolutamente qué lo contiene y en qué cantidad. Es decir, sus propiedades cualitativas y cuantitativas se conocen a la perfección y suelen contener en su composición carbono, nitrógeno,
iones que son de suma importancia como el potasio, el magnesio, el calcio, muchas veces también el fósforo, y en otras ocasiones también contienen glucosa y sales, además de que son componentes de alta pureza. Y como ya te mencioné anteriormente, se conoce qué lo compone y en qué cantidad, que es de suma importancia. Por otro lado tenemos los complejos, y a diferencia de los sintéticos, en los complejos no se conoce exactamente la composición. Básicamente son medios de cultivo que contienen muchos nutrientes, pero no se conoce cuáles son exactamente y sobre todo en qué cantidades exactas se encuentra cada componente del medio. Por ejemplo, estos suelen contener extracto de levadura, peptona, etc. Pero obviamente no se van a tener, como te digo, una cantidad específica de peptona o de extracto de levadura o de carne, etc. Cultivos de enriquecimiento. Cabe destacar que estos son líquidos, por lo tanto se denominan caldos. Estos básicamente sirven o son de suma importancia cuando se tiene muy poquita muestra de un microorganismo, lo puedes someter a un caldo y, como su nombre lo indica, enriquecimiento nos va a favorecer el crecimiento de una manera exponencial. Por otro lado, estos medios también soportan el crecimiento de bacterias que son muy exigentes porque, bueno, existen bacterias que no necesitan tantos requerimientos para poder crecer satisfactoriamente. Por otro lado, también existen bacterias que son sumamente exigentes y que si no cumples con todo lo que ellas quieren, se pueden morir o no pueden crecer pues adecuadamente. Pero bueno, los medios de cultivo de enriquecimiento son muy buenos para este tipo de bacterias y además también para incrementar los microorganismos si tienes muy poca muestra. Y también, como te mencioné, puedes incrementar la cantidad de microorganismos de un microorganismo en específico si se tiene muy poca muestra de este. Un ejemplo de esto sería el medio de cultivo caldo de corazón. Y bueno, pues ahora tenemos los medios de cultivo que son selectivos. Como su nombre lo indica, va a existir cierta selectividad. Esto quiere decir que van a permitir el crecimiento de nada más un tipo específico de microorganismos o de bacterias, mientras que otro tipo no va a poder crecer. Por ejemplo, hay medios en los cuales nada más van a poder crecer las bacterias gram negativas y las gram positivas no van a poder crecer en este medio. ¿Me explico? Este tipo de medio de cultivo son muy parecidos a los de enriquecimiento, pero recuerda que te dije que en su mayoría los de enriquecimiento son líquidos y los selectivos son sólidos. También una de las finalidades de este tipo de medios de cultivo son básicamente aislar un tipo de microorganismos a partir de una población mixta. Como te mencioné, solamente permiten el crecimiento de un tipo en específico. Gram negativos sí crecen, gram positivos no. También habrá medios donde los gram positivos sean los que sí crezcan y los gram negativos no puedan crecer. Bueno, finalmente vamos con el último tipo de medios de cultivo, que son los diferenciales. Existe una relación también entre los selectivos y los diferenciales. Los selectivos inhiben el crecimiento de otros y nada más crece el que queremos. En los diferenciales podemos tener crecimiento variado, es decir, pueden crecer varios tipos de microorganismos. Sin embargo, la gran característica de estos medios es que va a contener indicadores que van a poder identificar a cada microorganismo que crezca en él. Por ejemplo, ya puede reflejarse con su coloración. Por ejemplo, va a haber microorganismos que sean de colores rosa, mientras que otros van a poder ser color negro en el mismo medio, pero son diferentes microorganismos. Se permite su crecimiento, pero siempre va a haber algo que los diferencie de los demás. Y finalmente, ya para complementar, existen medios de cultivo que tienen funciones selectivas y diferenciales. ¿Por qué son selectivas? Pues bueno, porque inhiben el crecimiento de cierto tipo, pero permiten el crecimiento de otros. ¿Y por qué son diferenciales? Porque también pueden crecer varios microorganismos, pero va a haber algo que los identifique especialmente a cada uno. Por ejemplo, habrá un medio de cultivo en el cual se inhiban los gram positivos. Ok, pero nos van a crecer gram negativos. Y dentro de esos gram negativos, para cada microorganismo gram negativo que crezca, habrá un diferenciador, que podrá ser su coloración o ya sea otra cosa, sus colonias. Pero al final de cuentas van a crecer varios y habrá algo en específico que los diferencie de todo el resto de microorganismos. Y bueno, pues así vamos a llegar al final de este video. Ahí está un poquito acerca de la parte de lo que es la diferencia de cultivos. Bueno, como especificaba, pues para nosotros es muy importante, pues básicamente la selección adecuada de los cultivos. Ahora, una de las cosas que pudiese sonar hasta contradictorio, ¿no? Bueno, si yo para seleccionar un medio de cultivo
Yo necesito saber, bueno, sería como pregunta, necesito saber en este caso la especie, el tipo de microorganismo de interés. Y bueno, entonces, si yo quiero saberlo o quiero utilizar un medio de cultivo para saberlo, ¿no? En este sentido, porque yo desconozco qué tipo de especies o si existe la presencia de un microorganismo o no, por ejemplo, la parte ambiental, pues entonces, yo qué es lo que tengo que realizar, qué tengo que hacer para poder seleccionar de manera adecuada mi medio de cultivo. Y bueno, pues esto tiene que ver también, no nada más con la parte de ya nada más seleccionar el medio de cultivo y ya, sino también tiene que ver un poquito con la parte de lo que es la parte de lo que es la observación. Por ejemplo, en el caso de medio ambiente, los parámetros inclusive físicos, químicos, el entorno, el medio, características y factores bióticos, abióticos, son esenciales para que ustedes lo puedan ir determinando. Por decirles un ejemplo, ¿no? En una planta de tratamiento de aguas residuales, que podemos nosotros generar una idea, una hipótesis de sobre todo los posibles microorganismos que puedan existir. ¿A través de qué? Por ejemplo, tú puedes ver a través del proceso. Primero entiende el proceso. Hay algo que, por ejemplo, las ISO nos dicen mucho. Nosotros igual implementamos y ayudamos a las organizaciones a implementar sistemas de gestión a través de ISO. ISO son estándares internacionales que a fin de cuentas nos ayudan, son herramientas para el alcance de nuestros objetivos. Y bueno, una de las cosas que dice los sistemas de gestión bien importante es entender el contexto. Esto es lo que ustedes deben de hacer, entender el contexto, perdón, para la selección de un medio de cultivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que tú debes de entender es primeramente el proceso, porque el proceso te va a arrojar una serie de factores, por ejemplo, físico-químicos, que son a fin de cuentas de relevancia para la adaptación y supervivencia de microorganismos que puedan adaptarse y sobrevivir a esas características en su entorno. Por ejemplo, tenemos la temperatura, tenemos el pH, tenemos, por ejemplo, la salinidad, por ejemplo, tenemos la parte de la carga contaminante orgánica. Por ejemplo, en un proceso de una planta de tratamiento de aguas residuales alimenticia, vamos a decir, de que proviene las aguas residuales de un proceso de generación de alimentos, puede ser muy distinta, por ejemplo, a un proceso de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, de aguas, de empresas, no sé, textileras o de empresas inclusive mineras que pueden tener características del agua residual demasiado complejas. Y sí, existen microorganismos que se pueden adaptar en ambas situaciones. Es decir, existen microorganismos que pueden adaptarse en condiciones complejas y vamos a decir un poquito más hostiles, a diferencia de otros microorganismos que pueden sobrevivir, por ejemplo, en medios un poquito más neutros, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, pues los microorganismos que puedan existir, vamos a decir, en una planta de tratamiento de aguas residuales alimenticia, pueden ser muy distintos a los microorganismos que se pueden adaptar a condiciones más hostiles, por ejemplo, en una agua corrosiva, es decir, en un pH mucho más bajo. Bueno, para eso nos sirve. Nosotros podemos ir definiendo, vamos a generar esa posible idea a través del entorno, entendiendo el contexto, ¿no? En este sentido, para poder identificar, pues, microorganismos que se adapten a esas condiciones. Por ejemplo, ¿qué agar utilizarías en vamos a decir, una planta de tratamiento de aguas residuales, donde el principal proceso es, por ejemplo, la fructosa o la sacarosa o los azúcares? A fin de cuentas, pues son microorganismos que requieren de grandes cantidades, por ejemplo, de carbono para poder desarrollarse. Entonces, en el medio de cultivo, ¿qué es lo que necesitamos primeramente? Pues entender que los microorganismos que yo quiero estudiar se alimentan o se reproducen a través de fuentes ricas en carbono. Entonces, mi agar debe de tener esa cualidad, fuentes ricas en carbono. Por ejemplo, lo que decía la personita del video. Por ejemplo, en algunos casos hay microorganismos que son muy estrictos, ¿no? Por ejemplo, se requiere de medios de cultivo que son igual muy específicos. Por ejemplo, los agares sangre, ¿no? En este sentido, que requieren, por ejemplo, características nutricionales muy específicas a través de los microorganismos que se generan en ciertas situaciones. Pero tú ya desde que vas seleccionando el agar, tú ya debes de realizar todo ese diagnóstico y entender todo el contexto para poder generar, vamos a decir, pues sí, una hipótesis, una idea de los microorganismos que puedan estar presentes en el medio.
Es para eso, ¿no? En este sentido. No es nada más seleccionar un agar y ya, sino es entender el contexto, actividades, proceso, medio, entorno, aspectos bióticos, aspectos climatológicos, etcétera, son aspectos fisicoquímicos, por eso ahí la importancia de los análisis fisicoquímicos también, que juegan un rol muy importante. Es por eso la importancia, ¿vale? Bueno, de igual forma, tenemos metodologías como lo que es la microscopía. La microscopía permite la observación directa de microorganismos y sus estructuras. Tipos de microscopía, pues tenemos la básica, que es la óptica, que es a través de lo que son microscopios convencionales, es a través de la observación de células vivas y se utilizan regularmente lo que son tinciones. Y tenemos lo que es también la microscopía a través de la fluorescencia, es el uso de cromos para visualizar estructuras celulares, y lo que es las más avanzadas de la microscopía, ya el uso de equipos como por ejemplo microscopios de barrido o electrónica de barrido y transmisión, que son, nos ayudan a lo que es visualizar imágenes muy detalladas de la ultraestructura microbiana, muy importantes, ¿no? Digo, esos ya son los más avanzados hasta ahora en cuanto a la parte de la microscopía. ¿Para qué nos interesa? Bueno, porque nosotros también nos interesa identificar el microorganismo, pero también su comportamiento y estructura. Digo, hoy por hoy la genética y en cuanto a la parte de la biología molecular, por ejemplo, que es una de las ciencias pues más nuevas que también se tienen, la biología molecular es tan importante que ahora se pueden modificar ciertas, sí, cierta genética de los microorganismos para beneficio humano. Por ejemplo, ahí surge la importancia de la biología molecular y se ha estudiado muchísimo y a fondo en la salud humana, ¿no? En este sentido también, y también en la parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado mucho en el tema, en la parte de la salud humana, que por ejemplo, hoy por hoy ya se habla, por ejemplo, de la modificación de la genética, por ejemplo, de las células del cuerpo humano infectadas por cáncer, por ejemplo, en este sentido. Imagínate el gran avance que ahorita está habiendo en cuanto al estudio. Lo que se pretende es ahora buscar la modificación ahora sí que de la genética de las células para que en vez estas de perjudicar y afecten e invadan a todo el cuerpo y órganos vitales del cuerpo, pues ahora se pueda revertir sus efectos dañinos. Bueno, todo eso sigue en experimentación, pero a fin de cuentas es tan relevante precisamente el uso de la microscopía para poder entender también la cinética de todos estos microorganismos. Bueno, aquí vamos a habla un poquito de los tipos de de microscopios que existen para lo que es el uso de la microscopía para la identificación de microorganismos. Bueno, vamos a ver rápidamente igual cuáles son los tipos de microscopios que existen y sus diferencias. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque de la tutoría de biología e introducción a la biología celular del programa UBA 21, de la tutoría Métodos de estudio en biología celular. En el primer bloque estuvimos hablando sobre las técnicas e instrumentos empleados para estudiar biología celular. Hablamos un poquito de los microscopios, definimos algunas variables importantes y estuvimos haciendo una ligerísima mención de lo que sería la técnica histológica. En este bloque vamos a hablar de los microscopios, vamos a hablar de los microscopios ópticos y de los microscopios electrónicos. ¿Cuáles son sus virtudes? Quizás alguna limitante y para qué se emplea cada uno. Así que comencemos. Como podemos ver en la siguiente figura, tenemos dos esquemas que a primera vista pueden resultar un poco ásperos, pero juntos vamos a recorrerlos. Les introduzco lo siguiente. Nosotros tenemos en microscopía dos grandes grupos de microscopios. Los microscopios ópticos, que son los que se encuentran representados en la figura a la izquierda de sus pantallas, y los microscopios electrónicos, que es el que se ve a la derecha de sus pantallas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos? Bueno, principalmente ambos son instrumentos ópticos que nos van a permitir extender el límite de resolución de nuestro ojo. Es decir, nos van a permitir resolver estructuras que se encuentren muy pero muy pequeñas entre sí. La diferencia entre ambos radica fundamentalmente en el fundamento físico de su funcionamiento.
En el caso de los microscopios ópticos, contamos con, como se observa en la figura, una fuente de luz y un sistema de lentes ópticas tradicionales que van a desviar y magnificar esa luz. La luz va a interactuar con nuestra muestra y formará una imagen. En el caso de los microscopios electrónicos, en lugar de tener una fuente de luz, tendremos una fuente de electrones, que también harán un determinado recorrido y en lugar de interactuar con lentes ópticas, interactuarán con una serie de bobinas electromagnéticas. Interactuarán con la muestra y nos devolverán una imagen. Para entender un poco más la diferencia entre ambos dos, vamos juntos a hacer el ejercicio de acompañar a la luz o a los electrones en su camino por el sistema de estos microscopios. Esta imagen que tenemos acá es una sobresimplificación de cómo es y cómo funciona un microscopio, pero nos sirve para entender cuáles son los elementos clave que tiene que tener, ¿sí? Son distintos puntos que destacamos por algo y está bueno que tengan presentes y vayan aprendiendo. Empecemos con el microscopio óptico. En el microscopio óptico tenemos una fuente de iluminación que puede ser una luz natural o puede ser alguna luz particular. Puede ser un láser, pueden ser luz ultravioleta, pero a los fines de esta tutoría quedémonos con una fuente de luz natural que puede rondar los 500 nanómetros. La luz emite rayos. Esos rayos de luz son condensados por una lente que recibe su nombre por precisamente lo que hace: condensar el haz de luz y hacer que esa luz llegue toda junta a nuestra muestra, que va a estar montada en un portaobjetos, etc. ¿Sí? La luz va a interactuar con nuestra muestra de distintas formas y continuará su camino por la lente objetiva, que va a ser la lente óptica donde tenga su primera amplificación la imagen, y luego atravesará la lente del ocular, que va a ser la segunda lente en la que tenga una segunda amplificación, para finalmente formar una imagen en la retina de nuestros ojos, ¿sí? Obviamente hay adaptaciones y variaciones. Este es un esquema súper simplificado para que tengan la idea de cómo es un óptico. En lugar de un ojo podríamos tener una cámara, etc. Pero quedémonos con esta imagen, con este esquema básico de un microscopio óptico. Por otro lado, en el caso de un microscopio electrónico, tendremos una fuente de electrones. Esta fuente de electrones saldrá acelerada, se dirigirá acelerada y será condensado acá también por una bobina electromagnética que va a condensar el haz de electrones. También podríamos llamarlo, por hacer analogía, una lente condensadora, pero en lugar de ser un cristal, será una bobina electromagnética. Este haz de electrones va a interactuar con nuestra muestra de una manera que veremos más adelante en este bloque y luego continuará su camino hacia una bobina electromagnética que recibe el nombre de lente objetivo y luego hacia otra bobina que recibirá el nombre de lente proyectora o también podríamos decirle lente ocular, para finalmente formar su imagen sobre una película fotográfica o una película CCD y obtener una imagen digital, ¿sí? Entonces, tengan presente este recorrido que hace la luz o los electrones y este fundamento de su diferencia. Tengan presente que uno funciona con luz natural y tiene un sistema de lentes y que el otro funciona con electrones y tiene un sistema de bobinas electromagnéticas. Como podemos ver en la siguiente imagen, los elementos que destacamos en un microscopio óptico común son su fuente, su condensador, el lugar donde se ubica la muestra, la lente objetivo, la lente ocular y el ojo del observador. ¿Dónde se produce el aumento? El aumento, por motivos que exceden la profundidad de este curso, quedémonos con la idea de que se va a estar produciendo en la lente objetiva y la lente ocular. ¿Y cómo se calcula ese aumento? Como el producto entre el aumento que dé la lente objetiva y el aumento que dé la lente ocular. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que el objetivo de nuestro microscopio es un 40 por y que el aumento de nuestra lente ocular es un 10 por. El aumento total que tendrá nuestra imagen será de 400 por. Como dijimos en el bloque pasado, eso quiere decir será 400 veces mayor a la realidad. Buenísimo. Sobre esta base y este esquema se construyeron y se emplean diversidad de variantes y diversidad de microscopios que se utilizan para interrogar a las células de distintas formas. Todo va a depender de qué es lo que nosotros querramos observar o qué es lo que nosotros querramos investigar de las células. Si queremos contar células, quizás nos baste con un microscopio tradicional. Si queremos encontrar células con una particularidad histoquímica, quizás tengamos que utilizar alguna tinción y con este microscopio que vemos acá nos alcance. Quizás querramos marcar particularmente alguna estructura celular con anticuerpo y necesitemos usar fluorescencia. Entonces, en lugar de usar luz natural, utilizaremos
un láser que excite de manera particular estos fluoróforos, etc. Son todas variantes de este esquema básico. Por nombrar algunos, podemos nombrar el microscopio de luz ultravioleta, de luz polarizada, el microscopio fluorescente, el microscopio confocal, etc. En la siguiente imagen, lo que ustedes podrán observar son algunas micrografías representativas. La de arriba, por ejemplo, es una foto de un cultivo de neuronas en una placa de Petri sin ningún tipo de tinción y sin ningún tipo de tratamiento particular. Así es como se verían al microscopio óptico. Verán que que la mayoría de las células que no tiene pigmentos se ve translúcida. Y la imagen se forma como una especie de contrastes entre negros y como una escala de grises. En el caso de la figura del medio también fue tomada con un microscopio tradicional, pero aquí se empleó una tinción para destacar a estas células, que es un glóbulo blanco, por sobre el resto, que sí tienen una coloración porque tienen hemoglobina, son glóbulos rojos. Y por último abajo les muestro una clásica micrografía tomada con un microscopio confocal. Pueden ver que esa imagen es obtenida por la fluorescencia de la muestra. Vayamos un paso más allá y hablemos de los microscopios electrónicos. Siguiente figura, por favor. Este es el esquema que presentamos de un microscopio electrónico. Recordemos, mencionamos que había una fuente de electrones que salía acelerada y era condensada por una bobina electromagnética que se llamaba lente condensador, que iba a interactuar con nuestra muestra y luego pasar por una lente objetivo o bobina electromagnética llamada lente objetivo y una lente proyectora o lente ocular, le podríamos decir si quisiéramos, para finalmente formar una imagen sobre una película fotográfica o una placa SSD, es decir, obtener una imagen digital. Aquí es importante, no podríamos poner nuestro ojo en este sistema y estar viendo instantáneamente la imagen. La imagen no se forma en nuestra retina. ¿Cuál es la importancia del microscopio electrónico? Bueno, esto es algo que no mencioné y no vamos a ver con esta profundidad en este curso, pero el límite de resolución que tiene un instrumento óptico depende fuertemente de la longitud de onda de la fuente empleada. En un microscopio óptico, la longitud de onda ronda los 500 nanómetros. Pero en un microscopio electrónico, donde se utilizan electrones, esa longitud de onda es 500.000 veces menor. ¿Esto en qué se traduce? En que nosotros podamos tener aumentos y límites de resolución, o sea, que nosotros podamos tener un límite de resolución muchísimo menor. Es decir, que podamos ver estructuras podamos resolver estructuras hasta los 0,5, 0,1 nanómetros. Eso es muy pequeño. Entonces, la riqueza del microscopio electrónico radica en que nos permite empezar a pesquisar o interrogar a las células sobre estructuras subcelulares, incluso sobre la composición de alguna de sus partes. Siguiente imagen, por favor. En este esquema vemos representado esto mismo que vimos de una forma ligeramente distinta en el esquema de arriba a la izquierda. Antes de abordar sobre estas imágenes, voy a hacer una distinción. Existen dos grandes tipos de microscopios electrónicos. Está el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido. Este esquema que venimos viendo corresponde más fielmente a lo que sería un microscopio electrónico de transmisión, o MET, por sus siglas. ¿A qué debe su nombre? A que en este tipo de microscopio los electrones salen acelerados, interactúan con la muestra y siguen de largo su camino. En base a qué tanto la muestra pudo interponerse en el camino de esos electrones, será que después se forme de una forma u otra la imagen resultante. Por ejemplo, acá arriba tenemos una micrografía electrónica de transmisión de una célula epitelial, de una célula que cubre la capa más superficial del tracto gastrointestinal. Podemos ver que se observa con gran detalle un montón de estructuras subcelulares, se ve su contorno, se ve su límite, se ven algunas, nos podríamos aventurar a hablar de algunas organelas, se ve su núcleo, se ve regiones más oscuras y se ven regiones más claras. En un microscopio electrónico de transmisión esto se produce porque en su camino los electrones se dispersan, se chocan con algunos sectores de mayor densidad molecular y ven su trayectoria interrumpida. Esto se va a traducir en la imagen final como regiones más oscuras, como en esa inclusión citoplasmática que vemos ahí. En cambio, en otras regiones, la probabilidad de que se lleven algo puesto, por así decirlo, es menor. Entonces eso se va a traducir en regiones más claras. Entonces, la resultante que tenemos es una imagen como consecuencia de la dispersión diferencial de los electrones en su trayectoria. En la parte de arriba dijimos que teníamos una clásica célula epitelial, pero podemos explotar aún más el límite de resolución del microscopio electrónico y ver, por ejemplo, lo que tenemos acá abajo, que son partículas virales. En particular, esta nos dio un dolor de cabeza hace un par de años, son partículas del SARS-CoV-2.
en la siguiente imagen, vamos a profundizar un poco sobre una variante del microscopio electrónico que, como les dije, era el microscopio electrónico de barrido. La diferencia fundamental con el de transmisión es que en lugar de estar mirando los electrones que llegaron a destino, por así decirlo, en el microscopio electrónico de barrido vamos a ver a los electrones que rebotaron. ¿Y dónde está la riqueza de esto? En que, como podrán ver, los electrones que rebotaron con la muestra y se dispersaron nos van a dar información sobre la superficie de la muestra que estamos observando. Esto está muy bueno porque podrán ver en la micrografía que tenemos acá en el medio cómo podemos ver a un conjunto de partículas del SARS-CoV-2 interactuando con la membrana celular de una célula huésped. El microscopio electrónico de barrido, si bien tiene algo menos de resolución que el microscopio electrónico de referencia, nos da un montón de información sobre la superficie de la muestra, como también podemos ver acá abajo en una micrografía clásica de un artrópodo. Bueno, creo que con eso cerramos el bloque este segundo bloque de esta tutoría, donde estuvimos hablando sobre esto. Muy bien, bueno, aquí un poquito acerca de la diferencia de los microscopios que, bueno, comúnmente pues utilizamos para la parte de lo que es la microscopía, para lo que es la identificación de microorganismos. Digo, aquí como se comentaba, pues básicamente se utilizan microscopios dependiendo de lo que nosotros queramos analizar. Los más avanzados, que bueno, básicamente son los de la electrónica de barrido y transmisión, pues nos han ayudado, por ejemplo, a la identificación de microorganismos tan complejos como, en este caso, los virus, ¿no? En este sentido. Bueno, aquí también tenemos algunas otras técnicas muy importantes y sobre todo muy utilizadas en todo el campo de la medicina, del medio ambiente, entre otras. Pues tenemos lo que son las técnicas moleculares y genómicas, que son los métodos modernos que permiten analizar la diversidad microbiana sin necesidad de un cultivo. Eso ya es una gran ventaja. Ejemplos, pues tenemos dentro de los más comunes al PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Identificación de microorganismos a través del ADN. Se utiliza muchísimo en el campo de la medicina. Por ejemplo, para la identificación de virus como el VIH, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que también son pues de importancia médica, entre otros. Tenemos lo que es la secuenciación como segundo método del ARN ribosomal, 16S que se utiliza para bacterias y arqueas, y lo que es el 18S para hongos y eucariotas. Tenemos lo que es la metagenómica, que es el análisis del ADN total de comunidades microbianas sin necesidad del cultivo. Y la transcriptómica y proteómica, que son estudios de genes activos y proteínas expresadas en condiciones ambientales. La ventaja de es que permite el estudio de microorganismos no cultivables y su rol en el ecosistema. Bueno, estas ya son técnicas mucho más avanzadas, que básicamente, si te das cuenta, hablamos ya de lo que es la identificación de microorganismos a través de su material genético. Bueno, aquí tenemos, no voy a enseñar todos, porque si no nos alargamos mucho, pero voy a enseñar uno de los más utilizados en todo campo de la medicina, del campo de medio ambiente, entre otros, que es el PCR, ¿vale? Básicamente es para que lo conozcan un poquito más, cómo funciona el PCR. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de cómo funciona, para que puedan darse una idea del equipo. En 1986, el bioquímico estadounidense Kary Mullis desarrolló un método de laboratorio que permite multiplicar enormemente el número de moléculas de ADN de una muestra desconocida de tamaño ínfimo. La técnica, llamada reacción en cadena de la polimerasa o PCR por sus siglas en inglés, le valió el premio Nobel en 1993, 7 años después de publicar sus resultados experimentales. En el video de hoy vamos a ver la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Vamos a ver primero una parte teórica y al final del video una parte práctica. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La PCR se vale de un proceso que ocurre en forma permanente en los sistemas vivos y que hemos analizado en detalle en la serie del ADN y su replicación.
la duplicación del ADN. Por medio de ciclos de desnaturalización, copiado y reapareamiento de la doble cadena de ADN que se quiere amplificar, en unas pocas horas y sin necesidad de usar células vivas, se pueden obtener millones de copias in vitro. Para poner en práctica esta técnica, se requiere sintetizar 2 fragmentos cortos de ADN complementarios al comienzo y al final de la secuencia específica que se quiere amplificar, llamados cebadores o primers. Para entender esto mejor, vamos a representarlo gráficamente. Cada una de estas líneas representa una de las hebras de ADN complementarias de nuestra muestra. Puede ser una muestra de ADN de una persona, de una planta, de un animal, de una bacteria o de un virus, por ejemplo. Lo primero que hacemos es elegir un fragmento de todo ese genoma que queramos amplificar. Puede ser un fragmento corto, como por ejemplo de 50 pares de bases o menos, o más largo, como de 2000 pares de bases. El fragmento que elijamos amplificar va a depender del objetivo que tengamos para hacer la PCR. Una vez que tenemos elegida la secuencia a amplificar, debemos sintetizar los primers, que son pequeños fragmentos de ADN simple cadena de alrededor de 20 pares de bases, complementarios a la zona del comienzo y el final de la zona de interés, y de esta manera la delimitan. Los 2 primers tendrán secuencias diferentes, ya que serán complementarios a distintas zonas del ADN. Para diferenciarlos, se los denomina primer forward y primer reverse. Hay que considerar que el producto final de la PCR incluye a las zonas complementarias a los primers. Una vez que tenemos los primers, la muestra de ADN se coloca en una solución que contiene ADN polimerasa, los 4 nucleótidos en cantidad y los primers mencionados. El método se basa en la repetición cíclica de 3 reacciones sucesivas. Primero ocurre la desnaturalización. La solución se calienta para que las 2 cadenas de ADN se separen. La temperatura a la cual la doble hélice se desnaturaliza depende tanto del largo del fragmento como del contenido de GC. Mientras mayor sea el contenido de GC, mayor debe ser la temperatura de desnaturalización, y mientras mayor sea el largo del ADN molde, mayor debe ser el tiempo de desnaturalización. En general, la temperatura utilizada es 94 grados, ya que a lo largo de 30 ciclos es la máxima temperatura que las enzimas comúnmente usadas pueden soportar sin una pérdida sensible de actividad. Para una PCR estándar se recomiendan 30 a 45 segundos a 94 grados. Luego viene la etapa de hibridación o de annealing, en la que la temperatura se reduce para permitir que los primers se apareen por complementariedad de bases con el ADN molde. La temperatura de hibridación o annealing es crítica, dado que una alta temperatura de annealing impedirá que el primer aparee con el ADN molde, mientras que una baja temperatura favorecerá el apareamiento con secuencias que no son 100% complementarias, dando como resultado amplificaciones inespecíficas. Este parámetro debe ser determinado experimentalmente y depende del contenido de GC y AT de los primers y de su longitud. En general suele rondar los 55 a 60 grados centígrados. Por último, en la etapa de polimerización, la ADN polimerasa cataliza la síntesis simultánea de las 2 cadenas a partir de cada fragmento que actúa como primer. La polimerización o extensión se realiza de 68 a 72 grados, dependiendo de la enzima utilizada, y se calcula 1 minuto por cada 1000 pares de bases a amplificar. Al cabo del primer ciclo de 3 reacciones, el fragmento de ADN elegido se ha duplicado y por lo tanto se ha duplicado la cantidad de ADN molde disponible para el segundo ciclo. Lo mismo ocurre después de cada ciclo de replicación, y así se produce una amplificación exponencial de moléculas. Ahora veamos los factores que afectan la eficiencia y especificidad de la PCR. De los tantos factores que pueden afectar la eficiencia y la especificidad de una PCR, el más crítico es el diseño de los primers.
Dado que un oligonucleótido de 15 bases estaría representado por azar una única vez en un genoma como el humano, y en pos de la especificidad de la PCR, los primers son típicamente sintetizados como oligonucleótidos de 15 a 24 bases. De cualquier manera, es altamente recomendable cerciorarse mediante una búsqueda en la base de datos apropiada de que los primers de interés no amplifican ninguna otra secuencia que la deseada. Si bien existen numerosas recomendaciones para un diseño de primers exitoso, las cuales pueden ser consultadas en varios libros, internet, etc., hoy en día existen numerosos programas, muchos de ellos gratuitos, que los diseñan automáticamente basándose en criterios termodinámicos y estructurales. El éxito de esta técnica depende del uso de una ADN polimerasa que no sea desnaturalizada por los repetidos ciclos de calentamiento. Esta enzima se aisló originalmente de la Eubacteria thermophila Thermus aquaticus, de ahí su nombre taq-DNA polimerasa. Y luego han ido surgiendo diferentes variantes. Todas las enzimas utilizadas poseen actividad de polimerasa 5' a 3' y algunas poseen además actividad de exonucleasa 5' a 3' o actividad de exonucleasa 3' 5', es decir, actividad correctora o proofreading. Las distintas enzimas utilizadas poseen distintas procesividades, tasas de error y dejan distintos tipos de extremos. Todas las ADN polimerasas termoestables requieren de cationes divalentes para su actividad, en general magnesio y en menor medida manganeso. Los 4 tipos de nucleótidos trifosfato o de NTPs y los primers son capaces de interaccionar con el magnesio, por lo que la molaridad de este último debe ser mayor que la molaridad del grupo fosfato aportada por los DNTPs y primers. De esta manera, la concentración óptima de magnesio debe ser analizada empíricamente en cada caso, siendo un buen punto de partida 1,5 milimolar. Clásicamente se utiliza un buffer comercial que ya viene preparado. A veces este buffer puede ya traer incluido el magnesio y no hace falta agregar aparte en la reacción. Roberto, tienes que volver a... Una típica reacción de PCR contiene cantidades equimolares 200 a 250 micromolar de cada uno de los 4 DNTPs, que son las bases que va agregando la Taq polimerasa a medida que avanza la reacción. La solución madre de DNTPs debe ser guardada a menos 20 grados en pequeñas alícuotas para evitar repetidos ciclos de congelado y descongelado. Debido a la amplificación exponencial, la PCR es una técnica muy sensible que permite detectar secuencias que se encuentran mínimamente representadas en una muestra. Por ejemplo, se pueden amplificar segmentos de ADN humano a partir de las pocas células foliculares que rodean a un solo pelo. La PCR resulta muy útil en el diagnóstico del ADN, en otras palabras, en la comprobación de la presencia de un gen o de una mutación en un gen específico, o a nivel preparativo en la amplificación de un segmento determinado. Por este motivo, la técnica de PCR se usa para la detección de enfermedades hereditarias, la identificación de huellas genéticas, que se usa mucho en el ámbito forense, el clonado de genes, las pruebas de paternidad y el diagnóstico de enfermedades infecciosas como el COVID. Desde la creación de la técnica de PCR, sus aplicaciones se multiplican día a día y su gran versatilidad promete más y nuevos usos en los más diversos campos de la biología y la medicina. Ya vimos la teoría. Ahora vamos al laboratorio virtual y vamos a ver cómo sería el procedimiento de la PCR en la práctica. Luego de colocarnos todos los instrumentos de protección, tenemos que preparar el área de trabajo con los materiales que necesitaremos. Si no estás familiarizado con los instrumentos del laboratorio, te recomiendo que veas primero las partes 1 y 2 de los videos de instrumentos de laboratorio al inicio de esta serie. Como es muy importante que la mezcla de reacción no se contamine con ningún ADN que no sea el de interés, puede realizarse la primera parte del procedimiento dentro de una cabina de PCR, que funciona con la misma lógica que los flujos laminares que vimos en la segunda parte de los videos de instrumentos de laboratorio.
Dentro de la cabina vamos a ubicar las pipetas automáticas, los racks con tips, un descarte para tirar los tips usados y una gradilla con los tubos de los reactivos y los tubos Eppendorf vacíos donde haremos la reacción de PCR. Ya mencionamos antes cuáles son los elementos necesarios para hacer la PCR. El buffer con magnesio, la mezcla en partes iguales de los 4 DNTPs, los primers, la Taq polimerasa y la muestra de ADN que contiene el fragmento que queremos amplificar, que se llama ADN templado o molde. Iremos pipeteando la cantidad correspondiente de cada uno de estos elementos dentro de un tubo Eppendorf, teniendo en cuenta que es importante mezclar bien todos los reactivos antes de pipetear. Generalmente se realiza lo que se llama una master mix, que es una mezcla de reacción de mayor volumen para evitar los errores de pipeteo que generan los volúmenes muy pequeños. Esto sirve además cuando se hacen duplicados o triplicados, ya que asegura que todos los tubos tengan exactamente la misma cantidad de todos los reactivos, o cuando se quiere modificar una sola variable, manteniendo las demás constantes. En ese caso, se hará una master mix con todos los elementos menos uno, el cual se agregará de forma individual y diferenciada en cada uno de los tubos individuales de reacción. Aquí vemos un ejemplo de protocolo de una PCR, donde se indica la cantidad de cada uno de los reactivos que tendrá cada muestra individual. Tengamos en cuenta que esto es solo un ejemplo y que cada reacción requiere una puesta a punto donde pueden modificarse diferentes variables. En este ejemplo también se calcula la cantidad a pipetear para hacer una master mix que permita generar 10 muestras. Siempre se calcula una de más por lo menos por el error de pipeteo, para que sobre un poco. Una vez hecha la master mix, se trasvasa la cantidad de microlitros necesarios a tubos de 0,2 mililitros para comenzar la reacción. El volumen final de reacción suele ser entre 15 a 50 microlitros. Si vamos a llenar muchos tubos o pocillos de una placa con la misma master mix, se puede utilizar una pipeta multicanal en este paso para optimizar el tiempo. Cuando ya tenemos todos los tubos listos, se ubican dentro de un termociclador como el que vimos en la segunda parte de instrumentos de laboratorio. Se programa de acuerdo al protocolo de amplificación que queramos hacer y se comienza. Este es un ejemplo de protocolo de amplificación de 35 ciclos. Como vimos al principio, incluye la temperatura de desnaturalización, la temperatura de annealing y la temperatura de extensión. Además, hay una incubación inicial que asegura que todo el ADN esté desnaturalizado al comienzo de la reacción y agregamos un segundo a 25 grados al final para que todas las muestras bajen su temperatura rápidamente cuando terminan los ciclos. Esto es opcional. Una vez terminada la PCR, si todo salió bien y el fragmento de interés estaba presente en el ADN templado, tendremos los tubos con millones de copias de ese fragmento. Pero para poder visualizarlo de alguna manera, tenemos que continuar con otra técnica, la electroforesis en gel de agarosa, que veremos en el próximo video de esta serie. Esto un poquito acerca de la PCR. Como verán, son metodologías un poquito más amplias, por eso no profundizo mucho, pero es una de las metodologías pues más comunes en cuanto a la parte de lo que es la determinación de microorganismos y sobre todo pues la estructura genética para la identificación de microorganismos. Lo que nos permite pues básicamente, por ejemplo, el uso de la PCR, entre otros, es básicamente poder nosotros también saber cuál es el comportamiento de cada microorganismo. Son técnicas ya más avanzadas, son técnicas un poquito más costosas, bueno, que es básicamente lo que ahorita estábamos visualizando, ¿vale? En ese sentido. Vamos a ir visualizando un poquito más en cuanto ya aplicado a la parte ambiental, por ejemplo, ya en lo que es el cumplimiento, por ejemplo, normativo, se utilizan los tres tipos, a fin de cuentas, ¿no? Básicamente lo que es la identificación y aislamiento de microorganismos por cultivo, lo que es la microscopía y también se utiliza lo que es la parte de las técnicas moleculares y genómicas. Por ejemplo, estas se utilizan un poquito más con intereses investigativos, ¿no? En este sentido. Las otras dos, por ejemplo, lo que es a través de cultivos y a través de lo que es la microscopía óptica,
Se utilizan sí para lo que son, por ejemplo, todo lo que son controles en cuanto a la medición de parámetros microbiológicos para el análisis de la calidad del agua, de la calidad del suelo y la calidad del aire. Se utilizan un poquito más en ese sentido. Es decir, se utilizan en el día a día. Y la parte de las técnicas moleculares y genómicas se utilizan más con fines investigativos. Hablando de la parte ambiental. En otros sectores, bueno, por ejemplo, como la medicina, etcétera, sí son muy utilizadas estas técnicas en el día a día, ¿no? Por ejemplo, relacionados a la salud humana, ¿vale? Bueno, el día de mañana vamos a ver un poquito la introducción a la bioremediación y un poquito a la parte de la biodegradabilidad. Vamos a ir viendo un poquito y pues vamos a ir viendo también lo que son los microorganismos o cuáles son los principales microorganismos, sus características de adaptación, crecimiento y cuáles son los principales microorganismos en cuanto a aire, en cuanto a suelo y en cuanto a agua, que vienen relacionados al cumplimiento normativo y sobre todo al desempeño de una organización en cuanto a sus impactos ambientales generados. Bueno, eso es lo que vamos a ir visualizando. Hasta ahorita, no sé si tengan alguna pregunta, comentario de lo que vamos viendo de manera introductiva a nuestro curso. Ok, muy bien. Bueno, creo que hasta ahorita no tenemos ninguna duda. Por ahí se nos dice todo bien. Ok, muy bien. Perfecto. Por ahí Nayeli, Meli, muy bien. Perfecto. Digo, vamos a ir profundizando cada vez en el tema. Digo, ahorita estamos viendo la parte introductiva, pero poquito a poquito nos vamos a ir metiendo un poquito más a fondo y vamos a ir viendo ya algunas cuestiones un poquito más a detalle. Entre otras cosas, hasta tecnologías ambientales convencionales utilizadas y sobre todo qué relación tiene el análisis microbiano en su desempeño y sobre todo en la aseguración de su eficiencia y la relación con otros aspectos, por ejemplo, como los aspectos físico-químicos, el entorno y las condiciones, tanto externas como internas, por ejemplo, en una organización o actividad antrópica. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno. Entonces, si no tenemos ninguna duda en mi comentario, vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy. El día de mañana, nos conectamos igual por el mismo link a la misma hora, ¿vale? Por ahí, igual, mañana les voy a explicar la parte de la plataforma. Hoy no se las expliqué, que es donde van a poder ustedes ingresar al material de apoyo, porque ahorita estamos actualizando nuestra plataforma. De hecho, ya van a poder visualizar un poquito mejor nuestros cursos y una manera un poquito más accesible de verlos, ahora sí que sin que se pierdan, ¿no? En tanto proceso, estamos simplificando el proceso de visualización y consulta del material de apoyo. El día de mañana voy a explicar, al inicio de nuestra sesión, voy a explicar un poquito cómo se realiza para que no exista duda, ¿vale? Ahí en ese sentido, para que no tenga ninguna duda, ¿vale? Bueno, nada más ese era el único aviso y pues hasta ahí. Pues bueno, les agradezco muchísimo y que pasen una excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.